Continuando con el desarrollo de nuestro programa Ajedrez Sociopolítico, el invitado que tengo a continuación, para mí yo debo decir que es un privilegio. Es una persona que intelectualmente debo decir que ha aportado mucho a mi persona, al punto de que muchas de las cosas que yo hablo y que escribo tienen mucho de influencia de este señor. Para mí, no solo el hecho de que una persona intelectual de su nivel me acompañe en este programa, no solo eso es un privilegio, el principal privilegio es poder decir que me ha distinguido con su amistad. Y eso para mí también vale y significa mucho. Así es que yo quiero dar la bienvenida y a la vez agradecer que haya decidido aceptar nuestra invitación al general retirado e intelectual José Miguel Soto Jiménez. Buenas noches. Qué placer de verte. Mira, lo primero que debo decir con esa introducción, que todo lo que yo haya podido hacer por ti es merecido en términos intelectuales. ¿Por qué? Porque tú eres talentoso, eres un artista, no solamente de la palabra como comunicador, sino escritor también. Y además, una rama que mucha gente quizá no conoce tuya, que tú eres un artista de la música. Sí. Y entonces yo te tengo, y eso lo dice todo, un gran aprecio, pero además también me place esa amistad de la que tú te refieres, de un gran amigo, así es. Decir Y escúchame que te interrumpa, Ajá. eso lo da la edad, sobre todo la preeminencia. No, para decirte que para mí me siento muy bien estando aquí. Es una satisfacción muy especial, me siento satisfecho y la invitación la defiero, por lo que tú has dicho, con mucho gusto y entusiasmo, tratándose precisamente de ti y de lo que tú has hecho y vives haciendo, ¿verdad? Entonces, para mí es una gran satisfacción y debo entonces añadir a esa satisfacción un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa. Sí, iba a decir también que Soto Jiménez me concedió el privilegio también de hacer el prólogo de mi reciente libro, Memoria del Sancocho. Y le agradezco que sin conocerme también puso en nuestras manos la Escuela de Formación Política de su partido y ahí también a mí me permitió como desarrollar otras áreas y eso evidentemente se lo agradezco. Vamos a entrar en tema. Mire, yo he invitado a Soto Jiménez porque no hace mucho, creo que algunos 15 o 20 días, un grupo de personas en la que usted participó convocaron en el país una marcha patriótica. Sí. Y en esa marcha patriótica le exigían a los organismos internacionales, sobre todo la ONU, lo que resuelvan el problema de Haití. ¿Por qué surge esa marcha patriótica? ¿Qué ha sucedido que ustedes vieron que pudiese ser de preocupación? Bueno, mira, hace yo una omisión voluntaria porque entre ese grupo de ciudadanos que convocaron la marcha a la que tú te refieres, está el Instituto Duartiano. Exacto. El Instituto Duartiano. O sea que esa marcha realmente es preconizada y liderada por el Instituto Duartiano. Y entonces, un grupo de ciudadanos, miembros o no del Instituto Duartiano, que han decidido marchar con Duarte y por Duarte, ¿verdad? Para dejar claro un mensaje muy expedito, ¿verdad? De que no habrá ni puede haber solución dominicana al problema haitiano. Ese es el elemento medular. Pero además tiene otros muchos mensajes. Es como reforzar, resarcir la dominicanidad que vive en el dominicano, sobre todo en esa obsesión histórica de ser libres, soberanos, ante toda injerencia extranjera o acondicionamiento, en este caso, que no se justifica ni siquiera bajo el argumento
esa injerencia de querer solucionar el problema haitiano con la República Dominicana, ni siquiera por razones humanitarias, ni siquiera por eso. Porque en realidad te diré que no solamente el sistema internacional debería, estamos de acuerdo, y los presidentes dominicanos, no solamente el actual, sino todos, y en una de esas invocaciones yo participé como testigo, de que había que ayudar a Haití a salir de esa larga noche, no solamente de pobreza, sino de falta de institucionalidad, y en que el Estado haitiano ha estado sitiado permanentemente hasta que desapareció. Entonces, el argumento fundamental es ese, ¿verdad? Pero no solamente eso se queda ahí. Marchar, como yo digo, marchar por la patria, como siempre se ha hecho. Esa misma ruta de la fuerza al Parque Independencia, ¿verdad? Eso siempre se ha hecho. Ahí ha sido el escenario permanente de la lucha del pueblo dominicano en muchas épocas. Estamos hablando desde tiempos inmemoriales. Y es una forma de ir, que esto es muy importante, Sí. de ir no a darle la queja, como hemos ido en otras ocasiones, a darle la queja a nuestros grandes muertos, a la trilogía, al fundador de la República y sus discípulos principales de esa situación, sino a decirle que el pueblo dominicano, que la sociedad dominicana está siguiendo las enseñanzas y los ideales que ellos promovieron y que lograron no solamente la fundación de la República, sino anterior, muy anterior a ello. La defensa de la nación. Entonces, ese es el propósito. Y te diré, déjame adelantarte, Sí. tengo que meter mi cuña, que ahora vamos para Santiago. Ah, Claro, siempre el Instituto Haitiano y sobre todo lo que son los duartianos ya de Santiago, bajo el auspicio del Instituto Duartiano de aquí. Entonces, vamos a marchar, vamos a volver a marchar, esta vez con el Cibao. Y cuando se marche en Santiago, marcha el Cibao, y cuando marche el Cibao, entonces, como yo digo, se estremece la nación entera, el país entero. Entonces, el 1 de octubre tenemos esa cita con Duarte, por Duarte y en Duarte. hace mucho siempre se ha dicho que existe un interés de que se realice una fusión de la isla entre Haití y República Dominicana. Sí. Yo, siendo honesto, eso yo he investigado mucho y no he encontrado algún texto que me diga a mí o que me señale, me refresque esas intenciones. ¿Cómo surge eso? ¿Existe esa idea en realidad? Pero no solamente existe desde ahora, existe desde hace muchísimo tiempo. Es más, por eso Juan Pablo Duarte lo dice claramente, entre la República Dominicana y Haití no puede haber fusión, ni debe haber fusión. Entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué lo dice Duarte? ¿Fue una inspiración simplemente morrocotuda que tuvo Duarte? No, es que había esa intención. Y te voy a decir por qué existe esa intención. Pero además, esa idea ha sido permanente, ¿verdad? ¿En el interés de quién? De la potencia, para resolverse un problema de forma irresponsable, la comunidad internacional, y de forma también barata, porque ahí hay un problema económico. Es mejor que tirarnos el problema a nosotros, con el gran peso y las calamidades de la famosa migración ilegal, que es resolver ello no solamente para auxiliarlo de forma humanitaria, sino para crear las condiciones de desarrollo en Haití, sino también, ¿por qué no decirlo?, de fundamentar, de crear las bases de una democracia. Porque yo te voy a decir una cosa, mi querido amigo Álvarez, tú sabías que
todos los presidentes dominicanos, todos, o lo que yo conozco, desde Hipólito Mejía, ¿verdad? Que hubo una entrevista famosa con el primer ministro Jospin en París, en la que yo participé. Está la intención bien habida de ayudar a Haití, ¿verdad? Para nosotros no cargar con ese problema. Siempre ha habido. ¿Y entonces por qué eso no se da? No, pues no se da por primer. No, yo digo lo de la intención de ayudar a Haití. ¿Por qué no se da? Porque ellos lo consideran oneroso, costoso, muy costoso. Y es mejor entonces e insólito que un país como el nuestro entonces tenga que sacrificar los frutos de su democracia. Eso es muy importante. Sí. Los frutos de su democracia en todos los órdenes. No es un problema simplemente, como se ha dicho, de racismo, de xenofobia. Y yo te voy a decir algo, o de discriminación. Yo te voy a decir algo. Lo menos que puede ser el pueblo dominicano es racista. No puede serlo. Nosotros tenemos un 80% o más. Eso es lo que es el pueblo dominicano de mulatos. Sí. ¿Verdad? De mulatos. Y entonces, una minoría blanca y una minoría de blanca negro. Con rasgos de negro. No, que eso blanco, ¿verdad? Sí. Como dice el pueblo dominicano en su sabiduría proverbial, tienen el negro detrás de la oreja. De la oreja, ¿verdad? Y entonces, yo lo que pienso es que el gran peligro es que esa inmigración ilegal, que como dice el campesino, ¿verdad? Y tú manejas muy bien la fraseología campesina, sí, que dice que lo demasiado, hasta Dios lo ve. Entonces, precisamente, no hay ningún tipo de atenuar el problema cerrando los ojos, ¿verdad? Nunca como antes, nunca en ninguna época, y yo fui ministro de las Fuerzas Armadas, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas por 4 años, nunca la migración ilegal había llegado a los extremos en que estamos llegando ahora. No solamente en número, sino en, vamos a llamarle en ocupación, porque eso que está seriamente atentando y acondicionando el mercado de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Los haitianos, antes fíjate cómo se ha desarrollado el problema. Primero los haitianos estaban en el problema de braceros, de los braceros haitianos, ¿verdad? En la caña. Que despectivamente se decían cepa. A esa época. Bueno. Después estuvieron en la agricultura, comenzaron sobre todo en el arroz, ¿verdad? La caña primero, el arroz y otros cultivos, plátano, hasta el café. Sí. El café, bueno, está bien. Entonces después vinieron todos, los haitianos están en todo. Mira, es difícil encontrar en el país, para darte una idea, un heladero que no sea haitiano. Y que venda coco. O que venda coco, o un frutero, pero ya están también en los, como vigilantes, en los edificios. Sí. Y están progresivamente y casi mayoritariamente en el área del turismo. Los que de alguna manera critican el muro, sí, y la verja que se está construyendo, lo que dicen es que eso no es la solución, porque lo que va a provocar es que ahora los haitianos paguen más para cruzar de este lado. Sí. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Entiende que ese muro realmente ayuda o lo que hará es ahora encarecer los servicios de quienes de alguna manera se lucran con ese tema de la ilegalidad? Mira, el muro ciertamente no es la solución si tú lo miras desde el punto de vista que el muro no es la panacea. Ahí está el muro y se acabó el problema, no. El muro tiene un concepto más amplio y es una pieza clave para la solución del problema. No sé si me entiende. No es la solución del problema, pero es una pieza clave para la solución, porque junto con ello, y así está concebido, hay una serie de tecnología de punta que debe acompañar el muro y sobre todo la participación del hombre, ¿verdad? Por eso se ha hecho hincapié y se está haciendo hincapié, ¿verdad? Se está haciendo hincapié que no es un problema que se resuelve tampoco con una varita mágica o sí, con una orden o con un decreto. El problema es que hay que espantar. Cuando yo hablo del hombre, del material humano,
hay que plantear entonces la recurrencia de la corrupción que existe ahí, y hay métodos para evitarlo, ¿verdad? Por Y yo ejemplo, pienso, de los métodos. los métodos, la rotación permanente del personal. Ok. La rotación, esa es una. Más o menos, ¿qué tiempo debería durar? Yo creo que máximo 2 meses. 2 meses. Sí, 2 meses Pues máximo. es una rotación Permanente. Que le haría Ok. mucho bien a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? A las Fuerzas Armadas como institución, porque se habla mucho retóricamente, pero no desde ahora, de hace tiempo. Hay que priorizar el papel, el rol de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Eso es una frase, ¿verdad? Pero una forma de priorizarlo es involucrar todo el personal, como una vez lo fue, ¿verdad?, en el deber patriótico y nacionalista de custodiar los límites nacionales e impedir fundamentalmente, además de otros males, impedir el tráfico ilegal de haitianos. Y yo sé, esa otra cosa que te veo en la cara que me quiere preguntar, Sí. esos otros males son el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de mercancía subsidiada, ¿verdad? Y otros tipos. Hay en la frontera siempre, en toda la frontera, pero en la nuestra siempre ha habido un gran contrabando de electrodomésticos, bebidas, cigarrillos, etc. Y vi que el presidente Abinader en esta semana que pasó le prohibió la entrada aquí al exministro haitiano, primer ministro Claudel Joseph, y a 12 líderes de bandas delictivas de Haití. Yo decía que llamaba mi atención el hecho de que tomara la decisión en un momento en el que ese señor está tranquilo, que se ha pasado atacando al presidente todo el tiempo. Y preguntaba, ¿ha sucedido algo que quizás la población no sepa? No, mira, en cuanto a eso, lo primero que debemos, para clarificar la mente de tu audiencia, es que el presidente tiene plena facultad para eso. No está cometiendo una arbitrariedad, nada. Ahora, en cuanto a la oportunidad de la medida, ¿verdad?, pudiera haber varias vertientes, ¿verdad? Yo lo hubiese hecho hace mucho tiempo eso, yo, personalmente, pero yo no soy el presidente, porque, y te voy a decir de dónde nace y por qué nace esa idea que yo te digo, Sí. ¿verdad? Ese señor ha hecho todo lo posible por mostrarse enemigo de la República Dominicana. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, pero todo vino cuando él quemó la bandera de la República Dominicana. Y yo en un Twitter le advertí, y en otros medios de comunicación le advertí que tuviera cuidado con esa medida, ¿verdad? Porque todos los que han atentado en la historia, no me lo estoy inventando, contra esa bandera, ¿no?, todos los extranjeros que han atentado contra esa bandera, porque de este lado ha sido un símbolo permanente, no solamente de victoria y de determinación nacional, sino en ocasiones hasta de martirologio, como es el caso de Francisco del Rosario Sánchez. Sí. Entonces, que tuviera cuidado. Él mismo ha trazado la línea de Pizarro y el presidente lo ha hecho. Ahora bien, se ha argumentado, y no lo has dicho tú, pero lo he visto y yo creo que el que tenga miedo que compre un perro prieto. Yo he visto que han dicho que el presidente ha intentado ese recurso de unificar la voluntad nacional en un momento de crisis o de crisis pasajera o de problemas circunstanciales en la gobernabilidad. Mira, eso podría ser, pero yo te voy a decir algo. La otra cosa que la gente no ha visto ni ha querido ver es que el señor exministro que no quiero ni mencionar su nombre, tengo que hacerle un favor. Yo pienso que ese señor ha atentado, ¿verdad?, contra el pueblo dominicano, y el pueblo dominicano lo sabe. ¿Y por qué entonces no pensar que el clamor de la gente permanente, no en ese caso, sino contra ese individuo, primero su agitación permanente contra la República Dominicana con agresiones verbales, ¿por qué no pensar que ha sido el clamor popular, el clamor dominicanista, que ha hecho que el presidente tome esa determinación con relación a Joseph?
Pero también hay otro, porque ahí están los 6. 12. ¿Eh? 12, lo de la banda. Los líder 12 de banda, pero que hemos hablado mucho de esto del asunto de la banda. Esos no son dignos del privilegio, ni Joseph ni No, ellos, claro que no. del privilegio de entrar a la República Claro que no. Dominicana. ¿Por qué? Porque esos son delincuentes. Claro. Delincuentes. Y lo peor de todo. Y delincuente peligroso. No. Okay. Y lo peor de todo, ¿verdad? Delincuentes de su propio pueblo. Exacto. De su propio pueblo, ¿verdad? Ellos no solamente son una amenaza, en este caso virtual para la República Dominicana, porque no están aquí, ¿verdad? Pero yo lo veo como que son unos delincuentes, unos bandoleros en su propio pueblo. Violadores de los derechos humanos, individuos que viven eternamente en la barbarie. Y qué bueno en ese punto de vista que el presidente haya tomado esa determinación. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque históricamente ese tipo de grupos paramilitares han actuado desde tiempos inmemoriales en Haití. No solamente, esa es la versión de las bandas, pero recordemos que ha habido toda una cadena de fuerzas paramilitares a través de la historia haitiana. Lo que hacen es operar allá y buscar santuario aquí en la República Dominicana para volver a entrar naturalmente, seguir en su fechoría y buscar Santiago, donde la mano de la ley, que allá no existe, lo alcance. Sin embargo, yo digo una cosa, y lo vi precisamente en un interesante, no artículo, sino señalamiento de Pelegrín Castillo, donde él hablaba que parece que nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en Haití, de lo que está pasando. Mira, el día de ayer, hubo manifestaciones multitudinarias en Puerto Príncipe por la carestía de la vida, por la escasez de alimentos, por la seguridad. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que hay que evitar por todos los medios y la progresión de las actividades o la funcionalidad de esas bandas. Siempre y cuando, le señalo, siempre y cuando esté comprometido el territorio nacional y la soberanía dominicana. Así. Bueno, lamentablemente el tiempo como que se va rápido cuando estamos conversando con gente como usted, pero para cerrar esta entrevista, miren, la otra faceta, miren, Soto Jiménez, recientemente falleció la reina Isabel II en Inglaterra, y a esa señora la han tildado han dicho que ha sido la reina de los récords. Entonces, yo estoy también ante una figura que aquí podría decir que es el hombre de los récords en este país. Pertenece a la Academia Dominicana de la Historia y de la Lengua, cosa que yo creo que pocas personas tienen en este país. Ocupó la posición de ministro de Defensa o de las Fuerzas Armadas por 4 años. Pero también ha tenido una prolija vida intelectual y ahora él va a poner en circulación su nuevo libro que hemos titulado, yo soy El Doctor, que habla sobre Joaquín Balaguer. ¿Por qué escribir sobre Balaguer? Bueno, hay una motivación central y qué bueno que tú preguntes eso porque vamos a la médula. Sí. A la médula, como dice el dominicano, al tuétano sí. Del libro. Mira, yo he dicho muchas veces que una cosa se puede definir diciendo lo que es o diciendo lo que no es. Sí. Bueno, entonces eso no es una biografía de Balaguer. Tampoco es un libro apologético sobre Balaguer, sobre el doctor Balaguer. No es un libro apologético. Lo que intenta hacer es una especie de radiografía del hombre político, fundamentalmente. Okay. Del hombre político y que está justificado en el hecho cierto de que fue 6 veces presidente de la República por casi 22 años, por 22 años, y entonces las condiciones que hicieron posible no solamente esa recurrencia de la búsqueda del poder y del mantenimiento del poder. Él mismo decía que lo importante no era llegar, sino mantenerse en el poder. Bueno, y entonces hay que ver en Balaguer ese hombre integral. Yo no creo
y deserto de la idea de que Balaguer es un predestinado. Balaguer es fruto de un largo aprendizaje, naturalmente partiendo de condiciones intelectuales, intelectivas que tenía, de todas maneras. Entonces, en Balaguer hay que tomar en cuenta muy bien es que él mismo construyó su propia leyenda. Él construyó una metáfora sobre sí mismo. Y entonces, un individuo que tú puedes decir que es poeta, que es un gran tribuno, un gran orador, un escritor importante, historiador y otras muchas condiciones que él tenía, que desarrollaba y explotaba. Pero lo importante es saber que todo eso estaba al servicio de una sola cosa. De la patria. No, del hombre político. Okay. Del hombre político, ¿verdad? Podemos decir también que Balaguer, indudablemente, se puede decir que Balaguer tenía un nacionalismo totalmente diferente al nacionalismo de Trujillo. El nacionalismo de Trujillo es un nacionalismo del que se ha hablado, patrimonialista. En Balaguer no solamente era funcional en él, sino intelectivo. Intelectivo. Fíjate que en todos los vértices de su figura, y sobre todo en la política, estamos hablando del hombre político, entonces tú vas a hallar que hasta cuando tiene que decir, ponerle un nombre, una consigna a su partidario, ¿cómo le dice? Compatriota. Compatriota. Entonces, es una obsesión. Entonces, toda la obra de Balaguer, no solamente está al servicio de ese apego que él tenía a esa. Ahora bien, Balaguer, y es lo importante señalarlo, tenía una obsesión por el recuerdo, una obsesión para perdurar en la historia. Tenía una mentalidad cuasi romana, pero él quería prevalecer en la historia, pero no solamente por los caminos del presidente constructor, ¿verdad? Que no se me olvida nunca aquellos letreros que venían, obra del tal periodo del doctor Balaguer. O sea, y él sabía que iba a ser recordado por eso, pero también iba a ser recordado por toda una cadena, un rosario de actitudes represivas donde no están alejados las cosas de sangre, los asuntos de sangre, una sangre muy cara a la sensibilidad dominicana. Y entonces él lo sabía, que lo iban a recordar por eso. Pero no importa, el problema es, él pensaba que no importaba, que lo importante es que lo recordaran por eso y por lo demás, ¿verdad? Por la admiración y el agradecimiento y por el rechazo, el odio, el rencor, sí. Y por qué no decirlo también el desprecio. Entonces, él sabía eso y manejador de recuerdos. Pero no solamente trabajó para eso, sino que dejó armadas esas trampas del recuerdo, ¿verdad? Esas trampas del recuerdo que están ahí y que permanentemente vivimos recayendo y que hay que evitarlo. Pero lo más importante, y es la médula del libro, sí, es que hay que volver a pensar en Balaguer. Hay que repensar a Balaguer. ¿Pero para qué? ¿Para imitar sus virtudes y sus grandes defectos? No. Es para que tanto la izquierda revolucionaria como la derecha, fíjate, la izquierda y la derecha, sí, puedan replantear sus proyectos políticos corrigiendo sus errores. Esa es la base del juego. ¿Y por qué menciono la izquierda y la derecha? Porque Balaguer estaba realmente más allá de la izquierda y la derecha. Fue la derecha del país, la ultraderecha, que lo sacó del país en ese sentido. Lo derrocó y lo sacó del país, ¿verdad? La extrema derecha. Y después la izquierda revolucionaria lo enfrentó. Además de que se ha dicho muchísimo, y eso es importante, de que no se explica Balaguer sin el profesor Juan Bosch, no se explica el doctor Balaguer sin José Francisco Peña Gómez como antagónico. Pero yo le voy a decir una cosa, no se puede discriminar ni desechar el papel de la izquierda, porque la izquierda le declaró la guerra, un intento de continuar la guerra del 65, y habló no solamente
de la guerra popular, de la guerra armada, sino del golpe de Estado revolucionario, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, tú tienes que colegir necesariamente que no se puede simplemente sacar con el martirologio la izquierda del juego. La izquierda fue un elemento, sobre todo desde en la época de la posguerra hasta el 73, diría yo, ¿verdad? Y fíjate que los partidos a los que Balaguer propicia para llegar al poder, y no me estoy refiriendo al caso del 78, a los 2 turnos presidenciales, que es fruto ya de la misma dinámica, que el mismo Balaguer dijo. Tú sabías que Balaguer en el último discurso político, su último discurso político en San Cristóbal, dice que, y es una aceptación de él mismo, de lo que yo te estoy diciendo, Sí. él dice que fueron terribles los excesos y los abusos cometidos durante el llamado régimen de los 12 años. Sí. ¿Verdad? Pero él mismo dice que hay que comprender, ¿no?, que fueron fruto de que él tuvo que gobernar con unas Fuerzas Armadas fundamentalmente trujillistas. Entonces, fíjate. Va a tener que regresar. ¿Mm? Va a tener que regresar al programa. Bueno, muy bien. Miren, este libro dice aproximación a un personaje premeditadamente indescifrable. Sí. Vamos a leerlo. A usted le invito para que entonces vea cómo lo descifra Soto Jiménez. Se va a poner en circulación justamente el 28 de septiembre en Unicaribe. Sí, en Unicaribe. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Es el día de mi cumpleaños, así es que yo voy a celebrar mi cumpleaños yendo a la puesta en circulación del libro El Doctor. Muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le esperamos de nuevo, porque gracias. Hay demasiado tema que conversar con usted, no hablamos de la realidad política Sí, ahora mismo, entonces tenemos que volver. Yo te digo como solía decir frecuentemente el presidente Hipólito Mejía: si me tocan, bailo. Si me invita, vengo. Bueno, quédense con nosotros que regresamos entonces con mucho más contenido de su programa Ajedrez Sociopolítico. Gracias, Soto Jiménez, Gracias. y regresamos en breve.